Piensa por un momento en el esplendor de la corte del rey más famoso y polémico de Inglaterra, el rey Enrique el VIII, un monarca cuya vida personal reescribió la historia religiosa de su nación y cuyo poder militar e influencia se extendieron por toda Europa. Su mayor orgullo, el símbolo flotante de su ambición naval y la cúspide de su poderío militar, fue una magnífica nave de guerra. Fue bautizada como la Mary Rose y durante más de 3 décadas se mantuvo como la joya de la corona de la flota inglesa. Una nave formidable, la respuesta definitiva a las crecientes armadas de potencias rivales como Francia y España. La Mary Rose era un monstruo de combate, dotada de la tecnología de artillería más avanzada de su tiempo, diseñada para ser invencible en el estrecho de Solent, su puerto base. Pero el 19 de julio de 1545, durante la crucial batalla de Solent contra una flota invasora de Francia, el destino de esta gran nave se selló en un instante catastrófico. Ante la mirada atónita del propio rey Enrique el VIII, que presenciaba la batalla desde tierra, la Mary Rose zozobró y se hundió con una rapidez aterradora en las aguas poco profundas del estrecho, llevándose consigo a casi 400 tripulantes, casi toda su dotación. El hundimiento de la Mary Rose se convirtió inmediatamente en un enigma histórico. ¿Fue el capitán, al girar demasiado rápido, el responsable? ¿Fue una ráfaga de viento repentina que expuso sus puertas de cañón inferiores? ¿Pudo haber sido un acto de sabotaje o, de forma más probable, la fatal consecuencia de la sobrecarga de nuevos y más pesados cañones de bronce y hierro que se le habían añadido en sus modernizaciones? El misterio se mantuvo intacto, envuelto en las leyendas y la arena del lecho marino durante 437 años. El tiempo se detuvo para la nave hasta el año de 1982. Cuando, tras décadas de búsqueda incansable y 11 años de una operación de rescate subacuático sin precedentes, la mitad preservada de la nave fue izada desde el lecho marino. Hoy, desvelaremos cómo la exploración y la ciencia han reconstruido los momentos finales de la Mary Rose, qué secretos revelan los más de 19.000 artefactos recuperados, y por qué este descubrimiento, al humanizar la historia, ha reescrito la historia de la navegación y la guerra en el mar. Pero antes de sumergirnos en esta épica historia de metal, Mar y Realeza, recuerda que tu apoyo es esencial para que estas narrativas históricas y de investigación sigan adelante. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y deja un like si crees que la arqueología marítima y el estudio de los naufragios son cruciales para entender el desarrollo tecnológico de nuestra era. La construcción de la Mary Rose comenzó en el año de 1510. Y la nave fue botada oficialmente en el astillero de Portsmouth en el verano de 1511. Fue bautizada en honor a la hermana predilecta del rey Enrique el VIII, la princesa María Tudor, y la rosa, el símbolo floral de la poderosa dinastía Tudor. Originalmente, fue una carraca de 3 mástiles, pero a lo largo de sus 34 años de servicio activo, fue sometida a una serie de modificaciones y mejoras. Al menos 2 grandes restauraciones, durante las cuales se le agregaron más cubiertas y, de forma crucial, más y más cañones. Esta evolución la convirtió en una de las primeras naves capaces de disparar una andanada completa a través de puertas de cañón cerradas en el costado de su casco. Una innovación táctica que cambiaría el combate naval para siempre, marcando el inicio de la táctica de línea de batalla. En el momento de su trágico hundimiento, la nave llevaba a bordo más de 100 cañones. 52 de ellos eran cañones de gran calibre, hechos de bronce y hierro fundido, lo que la convertía en una plataforma de artillería flotante con un poder destructivo formidable. Pero esta misma modernización, impulsada por la carrera armamentista naval de la época, fue la que generó una sobrecarga peligrosa. El escenario de su tragedia fue el estrecho de Solent, la vital vía marítima que separa la isla de Wight de la costa sur de Inglaterra. En el año de 1545, el rey Francisco I de Francia lanzó una masiva invasión a Inglaterra con una flota de más de 200 barcos. La flota de Francia se encontró con la flota de Inglaterra en el Solent. Fue allí, durante una maniobra crítica, que la Mary Rose se inclinó peligrosamente hacia el lado de estribor. Sus puertas de cañón de la cubierta inferior, que estaban abiertas para el combate, quedaron sumergidas. El agua se precipitó en el casco a una velocidad vertiginosa, y en cuestión de minutos, la nave se hundió en el barro blando del lecho marino. El hecho de que la nave se hundiera en un ángulo inclinado y en un lecho marino blando fue,
Irónicamente, su salvación arqueológica. La mitad del casco, el que quedó enterrado inmediatamente en el barro, se conservó de forma espectacular, protegido de la acción destructiva de las corrientes, los gusanos de barco y el oxígeno. El lado que quedó expuesto al agua se desintegró con el tiempo. Esto significaba que la parte recuperada era una instantánea perfectamente conservada de la vida naval de 1545, con artefactos que datan de la primera mitad del siglo XVI. La búsqueda de la nave comenzó en el siglo XVII, pero no fue hasta el año de 1971 que se confirmó su ubicación de forma definitiva, gracias a los esfuerzos de Alexander McKee, un historiador naval aficionado, y a los pioneros del buceo. La posterior excavación subacuática, liderada por la arqueóloga Margaret Rule, fue un esfuerzo monumental y pionero, que duró 11 años. La visibilidad era casi nula, y los arqueólogos tuvieron que trabajar a ciegas, removiendo toneladas de lodo y recuperando miles de artefactos con la máxima cautela. El pico de la operación llegó en un día frío de octubre de 1982. La mitad del casco de la nave fue izada por una enorme grúa en una estructura de acero especialmente diseñada, ante una audiencia global de más de 60 millones de personas que vieron el evento en vivo por televisión. La recuperación no solo fue un triunfo de la ingeniería, sino el rescate de un tesoro arqueológico de valor incalculable que ofrecía una perspectiva nunca antes vista. Hemos llegado al punto crucial de nuestro análisis sobre la Mary Rose. La exploración de la nave no solo reveló un casco, sino un panorama completo de la vida a bordo en la Inglaterra Tudor. Si la combinación de historia de la realeza y la tecnología naval te parece fascinante, recuerda que tu interacción es nuestro motor. Dale a like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a seguir explorando los secretos de las profundidades. Déjanos un comentario contándonos, ¿cuál crees que fue el error principal que llevó al hundimiento de la Mary Rose? El análisis de los 19.000 artefactos recuperados, que representan casi todos los aspectos de la vida naval del siglo XVI, es lo que constituye el verdadero shock de la Mary Rose. Estos objetos estaban literalmente congelados en el tiempo. Las pertenencias personales de los marineros y oficiales, sus herramientas, su ropa e incluso la comida que estaban a punto de consumir, armamento y artillería. Se recuperaron más de 500 cañones, arcos largos y herramientas de artillería. La nave portaba cañones de hierro fundido y de bronce, muchos de ellos con el emblema de la Rosa Tudor. También se encontraron miles de flechas, incluyendo algunas con puntas modificadas para penetrar armaduras. Esto demostró que, aunque la nave estaba en la vanguardia de la artillería, la guerra naval todavía se libraba a corta distancia y con armas medievales como los arcos largos, lo que evidencia la transición tecnológica de la época. Vida a bordo. El análisis de los artefactos personales ofreció una visión íntima de la tripulación. Se encontraron instrumentos musicales, como flautas, tambores y violines, que indican que la vida a bordo no era solo trabajo. También se hallaron platos de madera, peines de hueso, rosarios y juegos de mesa. Se recuperaron barriles de carne salada y pescado, y los restos de un perro, el único animal doméstico conocido a bordo. Estos objetos personales permitieron a los arqueólogos humanizar a los casi 400 hombres que murieron. Análisis de los restos humanos. El hallazgo más significativo para la ciencia forense fue la recuperación de los restos esqueléticos de al menos 179 personas. El barro había preservado los esqueletos. El análisis detallado de los huesos, realizado en los años posteriores al rescate, reveló la composición de la tripulación. Se confirmó que no todos eran ingleses. Había tripulantes de África del Norte, España e incluso de lugares tan lejanos como Italia y Portugal, lo que reflejaba la diversidad del imperio de Enrique el VIII. Además, el análisis óseo reveló la salud, la dieta y la actividad física de los hombres. Muchos presentaban fuertes músculos y callosidades, lo que indicaba que eran marineros y soldados acostumbrados al trabajo duro y al uso constante de grandes arcos largos y herramientas. Tecnología y construcción naval. La mitad del casco recuperado es el plano más importante de la construcción naval del siglo XVI. Los arqueólogos descubrieron que la nave fue construida originalmente con un casco más estrecho y luego ampliada. La madera utilizada, principalmente roble, había sido cortada en el invierno y utilizada antes de secarse completamente, una práctica común, pero que resultó en un casco pesado y potencialmente inestable. El análisis de los daños sugiere que el hundimiento fue causado por una combinación de factores.
1. La sobrecarga de los cañones más pesados después de las modificaciones. 2. El momento del hundimiento, donde una ráfaga de viento repentina inclinó la nave, lo que fue agravado por la inexperiencia de una tripulación reclutada a toda prisa para la batalla. Y 3. El hecho de que la cubierta inferior de cañones estuviera a menos de 1 metro del agua, lo que hacía que la nave fuera intrínsecamente inestable con las puertas abiertas. Conservación. Una vez fuera del agua, el desafío no terminó. Apenas comenzó. La madera del casco, saturada de agua, debía ser tratada para evitar que se encogiera y se desintegrara. El proceso de conservación, que duró décadas, implicó rociar continuamente el casco con polietilenglicol, un polímero soluble en agua que reemplaza el agua en las células de la madera. Este proceso de estabilización es, en sí mismo, un logro monumental de la ciencia moderna y una inversión de millones de libras. El legado de la Mary Rose se resume en su capacidad de transformar la arqueología marítima. Ha proporcionado una imagen vívida y táctil de la vida en la época de Enrique el VIII, con detalles que ningún documento escrito podría haber ofrecido. Lo que hallaron en su interior, desde los esqueletos hasta los arcos y las herramientas, fue la evidencia de una tripulación cosmopolita y trabajadora, un retrato de la Inglaterra Tudor y el verdadero shock para los historiadores. Hemos concluido este fascinante recorrido por los secretos de la Mary Rose. Si esta combinación de historia real, tecnología submarina y tragedia humana te ha conmovido, te pedimos un último favor. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con un amigo. Comenta con la palabra Tudor si crees que la Mary Rose es el naufragio más importante de la historia. Nos vemos en el próximo documental.